Bueno, hermanos, hermanas, bendiciones a todos, bueno, los que se van conectando, bendiciones Sandra, en el nombre de Jesús, bueno, bendiciones Marcelo también, no sé si hay alguien más por ahí, bueno, a veces lo que tiene este Facebook es que no nos deja ver todas las personas que se conectan, pero bueno, no importa, Dios sabe quiénes son los que están ahí del otro lado. Y lo importante es que el mensaje llegue, que podamos estar congregados, así sea a través de este medio, en el nombre de Jesús, y que podamos realmente pasar un momento agradable y que después podamos poner por obra todo lo que aprendemos, en el nombre de Jesús. Hoy vamos a estar leyendo en el libro de Daniel, en el capítulo 3, a partir del versículo 8. Daniel, capítulo 3, a partir del versículo 8. Bueno, dijimos Daniel, capítulo 3, a partir del versículo 8. Cuando lo encuentren, digan amén. Me pasé. Me fui al 6, el 3. Amén, gloria a Dios, en el nombre de Jesús. Bueno, ya vamos a ir a la palabra, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, vamos a resumir un poquito para que se entienda, porque no lo vamos a leer del principio, porque bueno, es bastante extenso. En el nombre de Jesús. Bueno, era así, era la época del rey Nabucodonosor en Babilonia, donde habían sido transportados algunos de los judíos. Entre ellos estaba Daniel, el profeta Daniel, y después había tres más que eran Sadrach, Mesach y Abednego, que también eran siervos de Dios, siervos del Dios Altísimo. Y tenían todos los beneficios de ser siervos de Dios, ¿no? De parte de Dios. Dios les había dado sabiduría, les había dado conocimiento, les había dado poder, revelación, interpretación de sueños. Todas las cosas que Dios nos da a través de su Santo Espíritu tenían estas cuatro personas. En el nombre de Jesús. Y Nabucodonosor ya tenía ese delirio de grandeza, era una especie de como los dictadores que vemos hoy, sin ir a nadie en particular, pero bueno, hoy por hoy, bueno, la gente que llega al poder medio que parece que enloquece, y en lugar de servir al pueblo, porque Dios les permite llegar a gobernar un país, una nación, una provincia, para que sirvan al pueblo, ¿no? Como Dios quiere. No, ellos se atontan y bueno, se creen que ellos son Dios. Bueno, este hombre, Nabucodonosor, se había hecho hacer una imagen de él, una estatua grandísima, ¿no? Con su imagen, y que todos tenían que adorarla. Cuando llegaba cierta hora del día, se escuchaban instrumentos musicales, y cuando la gente escuchaba esos instrumentos, todos se tenían que postrar a adorar esa imagen como si estuvieran adorando a Dios. Sabemos que eso es completamente anticristiano, anti-Dios. En ese tiempo era el Dios judío, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Ellos, por amor a Dios, sabían que esas cosas no había que hacerlas, porque era un pecado de muerte. Era una rebelión contra Dios, la idolatría. Y el relato bíblico sigue diciendo así, a partir del 8. Por esto, aquel tiempo algunos varones caldeos vinieron y acusaron maliciosamente a los judíos. Hablaron y dijeron al rey Nabucodonosor: Rey, para siempre vive. Tú, oh rey, has dado una ley que todo hombre al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música,
se postre y adore la estatua de oro. Y el que no se postre y adore, sea echado dentro de un horno de fuego ardiendo. Había no solo la ley de que había que adorar a esa estatua, ¿no? Sino que había una condena para quienes no la hacían, que era la pena de muerte. Se los echaba en un horno ardiendo. En ese tiempo los hornos eran, para que entendamos, como los hornos donde se fabrican los ladrillos, donde se cocinan los ladrillos, eran como habitaciones y adentro se les ponía fuego. Y dice que quienes no se postraban y adoraban cuando escuchaban los instrumentos de música a esa estatua, una cosa inanimada, ¿no? Algo que no tiene nada que ver con Dios, como hoy podemos ver, las estatuas de yeso que hay, las iglesias que hacen en nombre del san no sé qué, el san qué sé yo, o las deidades que hay, de las diferentes religiones que hay. Bueno, ese tipo de estatuas. Dice que quien no hacía eso, quien no adoraba la estatua, dice que se lo echaba en el horno de fuego. Los mataban. Así de simple era. Bueno, o me adorás a mí como si yo fuera Dios, dice Nabucodonosor, o te mato. Así, directamente. Por eso, llegan al poder y enloquecen a algunas personas. Dice, hay unos varones judíos, los cuales pusiste sobre los negocios de las provincias de Babilonia, Sadrach, Mesach y Abednego. Estos varones, oh rey, no te han respetado, no adoran tus dioses, ni adoran la estatua de oro que has levantado. Entonces Nabucodonosor dijo con ira y con enojo que trajesen a Sadrach, Mesach y Abednego. Al instante fueron traídos estos varones delante del rey. Habló Nabucodonosor y les dijo, ¿es verdad, Sadrach, Mesach y Abednego, que vosotros no honráis mi Dios, ni adoráis la estatua de oro que he levantado? Ahora pues, ¿estás dispuesto para que al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música, os postréis y adoréis la estatua que he hecho? Porque si no la adoraréis, en la misma hora seréis echados en medio de un horno de fuego ardiendo. ¿Y qué Dios será aquel que os libre de mis manos? A ver, bueno, acá el rey dice directamente, no, hace traer a estas personas, estaban estos sátrapas, ¿no? Que eran gobernadores, eran personas que estaban también con sus cargos políticos dentro del reino, pero tenían envidia de estos varones de Dios, porque ellos tenían mucha sabiduría, tenían mucho conocimiento y tenían la luz de Dios, algo que ellos no podían tener. Tenían un conocimiento sobrenatural de todas las cosas. Sin embargo, ellos no podían alcanzar ese conocimiento porque estaban completamente separados de Dios, eran personas maliciosas, personas malas, personas idólatras, personas que obedecían a los hombres y no a Dios. Cuando la palabra de Dios nos dice bien claro, por boca de los apóstoles, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Ahora, estas leyes, ¿no? Son un ejemplo de lo que va a pasar de acá a poquito. Hoy por hoy nos empiezan a obligar con una cosa, con otra. Hoy leía una noticia justamente que un maestro, un profesor de biología, una persona que se capacitó, estudió, que conoce el cuerpo humano de pies a cabeza y conoce todo su organismo, ¿no? Porque estudió para eso, es un profesional, hizo una maestría, ¿no? Para poder enseñar en España, y por decir que el hombre tiene simplemente dos sexos, femenino y masculino, y no está eso el género binario, todas esas estupideces que inventan ahora, lo condenaron y lo expulsaron de dar la clase, lo echaron y lo condenaron hasta prisión, en el nombre de Jesús. Entonces, hoy por hoy empiezan con esas cosas, ¿no? Son leyes que van en contra de la ley de Dios, como esta de adorar una imagen.
La misma palabra de Dios nos dice que cuando venga el hombre de pecado, el famoso anticristo, va a hacer lo mismo que hizo Nabucodonosor. Se va a hacer una estatua y todos hay que rendirle culto a él. Y quienes no lo hacen, bueno, van a pasar por lo mismo, condena, pena de muerte, en el nombre de Jesús. Pero bueno, antes que esto, tiene que venir Jesucristo a llevar a su iglesia, porque la palabra de Dios dice que Él nos guardaría de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero. Por eso es necesario buscar a Dios mientras haya tiempo. Y dice así, ¿no? Este rey se enojó, ¿no? Y le dice, bueno, si ustedes no hacen esto, yo los voy a matar. Los voy a tirar al horno de fuego. En el nombre de Jesús. Y todavía se burla de ellos diciendo, ¿qué Dios los va a librar a ustedes? Si mis dioses son los mejores. En sí, los dioses, Él los hacía, Él los fabricaba. Como si nosotros agarramos plastilina cuando éramos chiquitos, hacíamos un muñequito, bueno, esos eran los dioses de Él. En nombre de Jesús, Él es lo mismo, no sé, esta virome está hecho por los hombres. Bueno, ese Dios también está hecho por los hombres, una estatua es lo mismo que una virome. Esto no me va a salvar, ni me va a bendecir, ni me va a maldecir tampoco, porque está hecho por nosotros, en el nombre de Jesús. Y sigue diciendo la palabra de Dios. ¿Y qué Dios será aquel que os libre de mis manos? Sadrach, Mesach y Abednego respondieron al rey Nabucodonosor diciendo, no es necesario que te respondamos sobre este asunto. He aquí nuestro Dios, a quien servimos, puede librarnos del horno de fuego ardiendo y de tu mano, oh rey, y nos librará. Amén, en el nombre de Jesús. Eso es fe, esa es la fe que tenemos que tener los hijos de Dios. Ahí le dicen, bueno, si no me adorás, si no adorás al Dios que yo creé, a esa estatua, los voy a matar. Van a ir al horno que arde con fuego. Y les dice, ¿no? ¿Y qué Dios va a ser el que los libre? Este hombre sabía que ellos servían al Dios de Israel, al Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob. Sabía que servían a ese Dios. Y por eso se les burla, diciendo, mirá si tu Dios te va a salvar. Es así. Y estas personas, sin dudarlo, le dicen, nuestro Dios nos va a salvar. El Dios que nosotros servimos, ese nos va a librar del horno de fuego. Le está diciendo, si quieres echarme, ¿qué me importa? El Dios que nosotros servimos nos va a salvar. En el nombre de Jesús, tenemos que tener en cuenta eso. ¿Cómo eran los hombres que servían al Dios que nosotros decimos servir hoy, al Padre Jesucristo y a Jesucristo? Y si nosotros nos comportamos de la misma manera que ellos, o no, porque hoy por hoy, bueno, hay muchas cosas que dicen que nos van a destruir, que nos van a matar y qué sé yo. Y también los gobernantes nos están diciendo, hagan esto porque si no se van a morir. Y en cierto modo nos dicen lo mismo, mirá si tu Dios te va a salvar de esto. Mirá si tu Dios te va a librar de esto. Sí que me va a librar, en el nombre de Jesús, ¿cuántas promesas hay? Que me va a librar de todo. Me va a librar de la muerte, me va a librar de enfermedades, me va a librar de los peligros, me va a librar hasta de las armas de guerra, de todo. ¿Cómo no voy a creer en mi Dios? En el nombre de Jesús. Amén, gloria a Dios. Y sigue diciendo estos hombres, ¿no? He aquí nuestro Dios a quien servimos puede librarnos del horno de fuego ardiendo y de tu mano, oh rey, nos librará. Mismo les dice, ¿no? Nos va a librar del horno y nos va a librar de tu mano. Es como diciendo, vos el poder que tenés, lo tenés mientras Dios te lo da. Ahora, cuando Dios dice que no, ahí se te corta el poder. Y si no sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. Entonces Nabucodonosor se llenó de ira y se demudó el aspecto de su rostro contra Sadrach, Mesach y Abednego, y ordenó que el horno se calentase 7 veces más de lo acostumbrado. Y mandó a los hombres muy vigorosos que tenía en su ejército, que atasen a Sadrach, Mesach y Abednego para echarlos en el horno de fuego ardiendo.
En el nombre de Jesús. Dice que se le demudó el aspecto. Dice que de tal manera se enojó este hombre que estaba influenciado por los demonios y estaría endemoniado, ¿no? Por eso se le demudó el aspecto. Se transformó, se llenó de ira, de cólera. Cuando eso suele pasar, ¿no? Cuando uno va con la palabra de Dios y choca con una persona que no sirve a Dios, sino que sirve al diablo, pasa eso, se le demuda el aspecto, se cambia, se transforma, se llenan de ira, de bronca. Uno está ahí en paz, en amor, le predica la palabra de Dios, y ellos se enojan, se ofenden, es más, nos quieren matar. Pero en el nombre de Jesús, Jesús no permite eso. Sí creemos, ¿no? Ahora, si bien nos amenaza y nosotros, sí Señor, bueno, ahí bueno, olvídate que Dios te va a ayudar, porque bueno, vos en lugar de creer en Dios, estás haciéndole caso a estas personas. La palabra dice, ¿no? Quien quiere salvar su vida la perderá, y quien pierda su vida por causa de mí la ganará, en el nombre de Jesús. Entonces estos varones fueron atados con sus manos, sus calzas, sus turbantes y sus vestidos, y fueron echados dentro del horno de fuego ardiendo. Bueno, acá estos hombres le dijeron, ¿no? Dios nos va a librar de ese horno, y nos va a librar de tu mano, oh rey. Ahora la palabra dice que el rey se enojó, mandó a llamar hombres vigorosos, hombres fuertes, dice que los ataron con ropa y todo, y los echaron en el horno de fuego. Hasta ahí parecía que lo que estos varones, los hombres de Dios, lo que dijeron, parecía que no se cumplió. ¿Por qué? Porque ellos dijeron, Dios nos va a librar del horno de fuego, y nos va a librar de tu mano. Ahora vino la mano del rey, los ató y los tiró dentro del fuego. Dios en apariencia no los había librado de la mano del rey, ni tampoco los había librado del horno de fuego. Para que entendamos cómo Dios hace los milagros cuando creemos en Él. A veces, no, Dios me va a librar de esta enfermedad. Bueno, a veces no quiere decir que no te vas a agarrar esa enfermedad. No, esa enfermedad puede venir. Ahora, si yo creo que Jesús realmente me va a librar de esa enfermedad puede venir y como vino se va, en el nombre de Jesús. ¿Por qué? Porque el milagro de Dios está en mí, porque el poder de Dios está en mí y yo creo en las promesas de Dios. Para poner un ejemplo, ahora alguien que no cree, por ejemplo, en el caso de hoy, no, bueno, no, yo creo en la vacuna, no. Hay gente que se puso las 2 dosis de la vacuna y se murió. La vacuna no lo salvó. Sin embargo, hay cristianos que se contrajeron a este virus y Dios los libró, Dios los salvó, por más que tenían enfermedades anteriores y todo. En el nombre de Jesús. Esa es la diferencia entre el que cree y el que no cree. Y como la orden del rey era apremiante y lo habían calentado mucho, la llama de fuego mató a aquellos que habían alzado a Sadrach, Mesach y Abed-nego. En el nombre de Jesús dice que habían calentado el horno de tal manera que los hombres estos que eran vigorosos, que los que ataron a Sadrach, Mesach y Abed-nego, fueron a echar a estos 3 hombres dentro del horno. Dice que las llamas mataron a esas personas, a esos inicuos, a esos impíos, a esos pecadores. Sin embargo, estos 3 cayeron delante del horno de fuego. Hasta ahora no sabemos qué pasó. Y estos 3 varones, Sadrach, Mesach y Abed-nego, cayeron atados dentro del horno de fuego ardiendo. Entonces el rey Nabucodonosor se espantó y se levantó apresuradamente y dijo a los de su consejo, ¿no echaron a 3 varones atados dentro del fuego? Ellos respondieron al rey, ¿es verdad, oh rey? Él dijo, he aquí, yo veo 4 varones sueltos que se pasean en medio del fuego sin sufrir ningún daño. Y el aspecto del cuarto es semejante a hijo de los dioses. Entonces Nabucodonosor se acercó a la puerta del horno de fuego ardiendo y dijo, Sadrach, Mesach, Abed-nego, siervos del Dios Altísimo, salid y venid entonces. Sadrach, Mesach y Abed-nego salieron del medio del fuego. Amén, gloria a Dios. ¿Qué dice? Dice que echaron a los 3 varones. Dice que el rey estaba viendo la ejecución, ¿no? Porque bueno, esa gente sádica se satisface viendo morir a otro porque ellos sienten que son poderosos. Cuando la otra persona sufre, ellos piensan que son victoriosos, que son ganadores.
se creen grandes y sin embargo cuando la realidad los choca, cuando se les demuestra que Dios es el único grande, ahí es como que empiezan a cuestionarse su accionar. En el nombre de Jesús. Dice que este hombre, el rey, vio no solamente a los 3 varones, sino que vio a uno más. Dice que el tercero, el cuarto, era semejante a los dioses, ¿no? Para que entendamos, semejante a los dioses, era una persona diferente a un hombre o una mujer. No lo describe acá en la Biblia cómo sería, pero nos imaginamos que sería mucho más alto, mucho más vigoroso, tendría un aspecto diferente a los humanos, para que esta persona, y si vamos a la palabra de Dios, como Daniel mismo describe a Jesús, lo describe como una persona muy alta, con el rostro iluminado, con sus brazos, sus piernas como si fueran de bronce pulido, sus ojos como llamas de fuego. En el nombre de Jesús, seguramente este hombre habrá visto algo así. Y se acerca a la puerta y ahí llama a estos 3 hombres y les dice: Sadrac, Mesach, Abed-nego, hijos, siervos del Dios Altísimo. Ahí reconoce que realmente el Dios Altísimo, el Dios soberano del universo, era el Dios de estas 3 personas. Y los llama afuera y estas 3 personas salieron sin haber recibido ningún daño. Cuando la palabra misma nos dice el relato, la historia, que los hombres que lo echaron en el horno de fuego, apenas los echaron, fueron muertos por el fuego. Sin embargo, estos no solo cayeron dentro del horno, sino que se pasearon dentro del horno hasta que le dijeron que salgan. Ellos podrían haber salido por sus propios medios, pero no, era necesario que venga el rey, el que se llenaba de soberbia, el que se creía Dios, que venga y vea por sus propios ojos lo que estaba pasando ahí adentro, que era la salvación de Dios. Era lo que ellos mismos le dijeron a través de la fe: Dios nos librará del horno de fuego y nos librará de tu mano. Y así aconteció. Y le dijo: entonces Nabucodonosor se acercó a la puerta del horno de fuego, ardiendo, y dijo: Sadrac, Mesach y Abed-nego, siervo del Dios Altísimo, salid y venid. Entonces Sadrac, Mesach y Abed-nego salieron de en medio del fuego. Y se juntaron los sátrapas y los gobernadores, los capitanes, los consejeros del rey, para mirar a estos varones, como el fuego no había tenido poder alguno sobre sus cuerpos, ni aun el cabello de sus cabezas se había quemado. Sus ropas estaban intactas y ni siquiera olor de fuego tenían. De tal manera los protegió Dios que realmente puso como un escudo alrededor de ellos. La palabra de Dios dice que Él nos guarda bajo sus alas, ¿no? Que las alas de Dios nos cubre. Cuando este hombre dijo: el cuarto parece hijo de los dioses, seguramente hasta tenía alas. Y habían cubierto a estas 3 personas, a estos 3 hombres, para que ni siquiera el cabello de ellos se queme, ni siquiera el humo llegara a estar en contacto con su ropa. Entonces Nabucodonosor dijo: bendito sea el Dios de ellos, de Sadrac, Mesach y Abed-nego, que envió su ángel y libró a sus siervos que confiaron en él, y que no cumplieron el edicto del rey, y entregaron sus cuerpos antes que servir y adorar a otros dioses que a su Dios. Amén, gloria a Dios, en el nombre de Jesús. Acá tenemos que entender 2 cosas, ¿no? La principal, bueno, la palabra de Dios dice que tenemos que obedecer a las autoridades superiores. Autoridades gubernamentales, las autoridades de la ley, las autoridades de las fuerzas de seguridad. Bueno, nosotros tenemos que obedecer. Como hijos de Dios tenemos que obedecer. Ahora, si esas autoridades dictan leyes que son contrarias a la voluntad de Dios, contrarias a la palabra de Dios, a la ley de Dios, bueno, esas leyes no las tenemos que obedecer. Para nada. Primero tenemos que obedecer la ley de Dios. Después, bueno, la ley de los hombres. Pero primero la ley de Dios. En el nombre de Jesús. Por eso, si el ejemplo a un maestro le toca dar clases de educación sexual infantil o integral, no sé cómo es, que le llaman, no, pero le dicen que sí o sí tiene que
hablar que hay más de dos sexos. No, eso no, porque no es de Dios. En el nombre de Jesús, pero voy a perder el trabajo. ¿Y cuál es el problema? Dios no tiene poder para darte otro trabajo. Libró a 3 personas del horno de fuego. ¿Cómo no te va a guardar a vos de que te echen del trabajo o que te consiga un trabajo mejor? En el nombre de Jesús. Ahora, no sé, estoy en las fuerzas de seguridad, soy policía. En algunas situaciones yo podría matar, dentro de la ley humana. Ahora la ley de Dios me dice no matarás. ¿Cuál cumplo? ¿La ley que puedo matar de los hombres o la ley de Dios que me dice no matarás? En el nombre de Jesús. Yo primeramente no me metería en una fuerza policial si fuera cristiano, o en gendarmería, donde fuere. ¿Por qué? Porque tengo que cargar un arma, si tengo un enfrentamiento, podría matar a alguien, pero la palabra de Dios me dice que no tengo que matar, que es un pecado eso, no lo puedo hacer, en el nombre de Jesús. Entonces primero tengo que obedecer la ley de Dios. Soy médico, trabajo en una clínica, no sé, bueno, ahora esa clínica hace aborto. Bueno, yo no tengo que participar de esas cosas. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios lo mismo me dice que no debo matar. La palabra de Dios nos dice que Él es el que engendra la vida y que no hay quien pueda impedirla. En el nombre de Jesús, está escrito en el libro de Isaías, creo que en el capítulo 60. Entonces yo tengo que preservar la vida antes que todo, en el nombre de Jesús. Bueno, soy juez de paz. Viene un matrimonio con el mismo sexo, los dos, para querer casarse. No, yo tengo que obedecer la ley de Dios, no tengo que casar a esas dos personas. No, pero la ley de los hombres dice que sí, que yo los puedo casar. No, pero la ley de Dios dice que no, que el matrimonio tiene que ser hombre y mujer, varón y hembra. Otra cosa es aberración, es abominación. En el nombre de Jesús. Dios destruyó 2 ciudades por causa de la homosexualidad. Nosotros, hoy por hoy, el mundo está destruido prácticamente. Pero esas leyes no las tenemos que obedecer. Bueno, está bien que adoremos el gauchito Gil, la Virgen de Santanudo y no sé qué. No, no está bien. La palabra de Dios me dice que es idolatría, que es un pecado semejante a la desobediencia. En el nombre de Jesús. No tengo que adorar, no, pero mi mamá era católica de chiquita, me enseñaba a besar a la Virgen. No, esas cosas no las tengo que hacer, porque van contra de la voluntad de Dios, en el nombre de Jesús. Así que hermanos y hermanas, las leyes que tenemos que obedecer, siempre y cuando estén en concordancia con la ley de Dios. Si no está en concordancia con la ley de Dios, no las tengo que obedecer. Y la palabra de Dios me dice que Él me va a librar del mal o del cargo que los humanos puedan ponernos en nosotros. Y quería leer otra palabra que va también para acompañar a esta. Está en Isaías capítulo 43, versículos 2 al 4. Dice así la palabra de Dios: cuando cruces las aguas, yo estaré contigo. Cuando cruces los ríos, no te cubrirán sus aguas. Cuando camines por el fuego, no te quemarás ni te abrazarán las llamas. Yo soy el Señor tu Dios, el Santo de Israel, tu Salvador. Yo he entregado a Egipto como precio por tu rescate. A Cus y a Seba en tu lugar. A cambio de ti entregaré hombres, a cambio de tu vida entregaré pueblos, porque te amo y eres ante mis ojos precioso y digno de honra. Amén. Amén, gloria a Dios. Él dice que nos va a guardar, que nos va a librar del mal. Dice lo mismo, ¿no? Pone 2 comparaciones, ¿no? Habla sobre las aguas, sobre las inundaciones, que Él nos va a librar de eso. Y habla del fuego: si cuando pases por el fuego no te quemarás, ni la llama arderá en ti, dice, en el nombre de Jesús. No es que yo me voy a ir a tirar al fuego porque Dios me va a librar, no. Ahora sí, es como hablaba en esta ley o en ese edicto del rey. Bueno, si no adoran esta imagen, pena de muerte. Bueno, la llama o las aguas puede ser esa pena de muerte, puede ser ese castigo que un Estado me quiera poner por ir en contra de una ley de ese Estado en el que vivo. Pero yo prefiero obedecer la ley de Dios.
Y si creo que Dios libró, realmente es cierto que Dios libró a esta persona, también me va a librar a mí de todo ese mal y de todo ese daño. En el nombre de Jesús. Y termina, ¿no?, la palabra diciendo: por lo tanto decreto que todo pueblo, nación o lengua que dijere blasfemia contra el Dios de Sadrach, Mesach y Abednego sea descuartizado, y su casa convertida en muladar, por cuanto no hay Dios que pueda librar como este. Entonces el rey engrandeció a Sadrach, Mesach y Abednego en la provincia de Babilonia. ¿Qué pasó con esos hombres? No solo fueron librados por Dios del mal que se les había dictaminado, los libró de la pena de muerte, les dio una nueva vida, sino que fueron engrandecidos. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, es como que lo ascendieron en el cargo que tenía. Si estaban a cargo de un barrio, bueno, lo pusieron en una provincia, en el nombre de Jesús, como gobernador. Así es como Dios actúa en nosotros. Nosotros creemos que vamos a perder eso poco que tenemos. Bueno, trabajo, no sé, de repositorio en un supermercado. Y el chino, no sé, le prende velas al Buda, qué sé yo. No, pero pero tiene que prenderle vela al Buda, dice el chino. No, pero yo sirvo a Jesucristo. Si no le prende vela al Buda, lo echo de acá. Bueno, écheme, haga lo que quiera, qué sé yo. Bueno, pues el chino se enoja y lo echa. Y Dios capaz que lo pone, el próximo trabajo que le da es de encargado. En lugar de ser repositor, es de encargado. Para que entendamos lo que Dios hizo con estos tres hombres. A veces creemos que lo que tenemos es todo lo que tenemos, lo que Dios nos dio. No, quizás Dios nos quiere dar algo mejor, algo mayor. Pero nosotros tenemos que ser fieles a Dios, en el nombre de Jesús. ¿Por qué? Porque todo lo que viene contrario a Dios, todo lo que nos quiere hacer apartar del camino de Dios, viene influido directamente por Satanás, por el diablo. Entonces, si nosotros obedecemos esa orden, por más que sea nuestro jefe, que sea hasta en la pareja, si nos dicen algo contrario, para hacer algo contrario a la voluntad de Dios, no lo tenemos que hacer, no lo tenemos que aceptar. Puedo amar mucho a mi esposa o ella me puede amar mucho a mí, pero si yo le digo algo a ella que tenga que hacer contrario a la voluntad de Dios, no, ella no me tiene que obedecer para nada y no lo tiene que hacer. Lo mismo ella, si me dice para hacer algo contrario a la voluntad de Dios, no lo tengo que hacer, es imposible. Primero hay que obedecer a Dios y después a los hombres, en el nombre de Jesús. Y eso es lo que trae la bendición y lo que hace que nos engrandezca. Porque el que nos engrandece quizás, es el hombre el que dice, yo te voy a engrandecer, te voy a dar algo mejor. Pero en realidad, quien lo obliga a que nos engrandezca es Jesucristo, es nuestro Dios, al Dios que servimos y al Dios que no lo dejamos por servir a otros, en el nombre de Jesús. Así que hermanos, hermanas, este es el mensaje de hoy. Es una palabra muy maravillosa. Como esto hay cientos de ejemplos en la Biblia. Así que los insto a que sigamos fiel a nuestro Dios, no importan las tormentas que puedan venir, no importa si vienen agua, si vienen ríos, si vienen llamas de fuego, en el nombre de Jesús, si somos fieles a nuestro Dios, somos fieles a su palabra, el Señor nos librará y más tarde nos engrandecerá, en el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Vamos a estar orando ahora. Bueno, vamos a orar por Mayra Sánchez, por problemas familiares y para que Dios la guarde en su trabajo, y por Zoe Lavallén, que es una nena. Amén, gloria a Dios. Y después tenemos los de siempre. Los de siempre. Por Carmen Ginter, para que vuelva al camino de Dios. Por Amiel, también para que vuelva al camino de Dios. Amén, gloria a Dios, en el nombre de Jesús. Bueno, como dijimos los otros días, piden oración, después, cuando ya dejemos de orar, porque ya Dios hizo el milagro, en el nombre de Jesús. Y en cada reunión vamos a ir también transmitiendo las bendiciones, los testimonios que nos van acercando de lo que Dios hizo en sus vidas, en el nombre de Jesús. Así que hermanos, hermanas, si quieren pueden acompañarnos con la oración.
Señor nuestro Dios y nuestro Padre, es en el nombre de Jesús que estamos una vez más ante tu santa y gloriosa presencia. Te alabamos, Padre, te bendecimos, te glorificamos, oh Dios, en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Te damos gracias, oh Dios, por todo, Dios, lo que haces por nosotros, Padre Santo. Sobre todo, Dios, por tu palabra, Señor, este maravilloso libro que nos has dejado, Padre Santo, que, bueno, se constituye, oh Dios, por diferentes libros, Señor, de diferentes autores, Padre Santo. Pero sabemos, oh Dios, que todo, oh Dios, fue inspirado por tu Santo Espíritu, Dios. Para testimonio, oh Dios, para que hoy, oh Dios, podamos alimentar nuestra fe, oh Dios, podamos seguir creyendo en ti, Padre Santo. E imitar, oh Dios, la fe, oh Dios, de esos grandes hombres y mujeres, Padre Santo, que alcanzaron, Señor, buen testimonio delante de ti, Señor, que conquistaron reinos, Señor, taparon boca de leones, Señor, apagaron fuegos impetuosos, Padre Santo, en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Lo mismo te pido, Dios, por cada hombre, por cada varón, por cada mujer, oh Dios, que sigue, oh Dios, fiel a tu palabra, Padre Santo, que todas esas bendiciones vengan a alcanzarlos, Padre Santo, que tú, oh Dios, estés cubriendo, Dios, con tu manto de poder, Padre Santo, que tú seas, oh Dios, el que vayas por delante, Señor, abriendo camino, Padre Santo. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, te pedimos, Dios, que estés visitando cada casa, oh Dios, cada familia, Señor, librando, oh Dios, de toda acechanza del diablo, Dios, librando, Dios, de todo ataque del enemigo, Padre Santo. En el nombre de Jesús, cuántas veces, oh Dios, somos injuriados, Padre Santo, por nuestra creencia, Padre Santo. Cuántas veces tus hijos, Dios, son calumniados, Padre Santo, o amenazados, Padre, para que dejen de creer en ti, para que dejen de confiar en ti, Señor, o para que se rebelen contra tu palabra, Señor, haciendo, Dios, lo que a ti no te agrada, Padre Santo. Te pido, Dios, que estés dando fortaleza, Señor, que estés llenando de fe, Padre Santo, en el nombre de Jesús, para que podamos entender, oh Dios, que eres tú, oh Dios, realmente el que nos librará, Padre Santo, y eres tú, oh Dios, el que nos pondrá en alto, Padre Santo, en el nombre de Jesús. Te pedimos por cada hombre, por cada mujer, oh Dios, que está anotado en este cuaderno, Señor, que tu mano de poder, oh Dios, esté sobre ellos, Padre Santo. El que esté enfermo, Señor, que sea curado, que sea sanado, Señor, que seas tú, Dios, visitando cada órgano, Padre Santo, visitando, Dios, todo su cuerpo, Padre Santo, desde lo alto de la cabeza hasta la planta de los pies, echando fuera, oh Dios, toda dolencia, Padre Santo, todo dolor, Padre Santo, todo desánimo, Padre Santo. Visita sus corazones, Padre Santo, quita toda angustia, toda amargura, toda tristeza, Padre Santo. En el nombre de Jesús, cambia, Dios, esa tristeza en alegría, en gozo, Padre Santo. Coloca esperanza, coloca fe, Padre Santo. En el nombre de Jesús, si hay alguno, Dios, pasando problemas económicos, Señor, que seas tú, Dios, el que esté abriendo puertas, Padre Santo. En el nombre de Jesucristo de Nazaret. Sobre todo esos que están buscando trabajo, Señor, en el nombre de Jesús, que seas tú, Dios, guiando, Señor, sus pasos, Señor, hacia ese trabajo, Dios, que tú tienes preparado para cada uno de ellos, Padre Santo. Que seas tú, Dios, el que esté proveyendo día tras día, Señor, los alimentos sobre su mesa, Señor, el dinero para pagar las cuentas, los servicios, Padre Santo. En el nombre de Jesús, trae paz, Señor, a los matrimonios, Señor, a las familias, Padre Santo. Trae paz, Señor, con los padres y los hijos, Padre Santo. En el nombre de Jesús, trae paz, Señor, sobre cada casa, Señor, sobre cada mesa, Padre Santo. En el nombre de Jesucristo de Nazaret. Padre Santo, ordena, oh Dios, los pasos de tus hijos, Padre Santo. Llena con tu Santo Espíritu, Dios. Llénanos con tu presencia, Padre Santo. En el nombre de Jesús sabemos, oh Dios, que solamente tú, oh Dios, puedes guiar nuestros pasos, Padre Santo. Te pedimos también por los problemas de inseguridad, Padre Santo, que tus ángeles, Señor, acampen alrededor de cada uno, Señor, para guardar, para proteger, para librar contra todo mal, Señor. Sobre todo, Dios, con las fuerzas de seguridad, Padre Santo, sobre todo con los que trabajan, Señor, en defensa civil, Padre Santo, en bomberos, Padre. En el nombre de Jesús te pedimos por los médicos, Señor, por los trabajadores de salud, Padre Santo, por los que limpian los hospitales, Padre Santo, que seas tú, Dios, el que esté guardando, librando, Señor, contra toda enfermedad, contra toda plaga, Señor, contra todo virus, bacteria, Padre Santo, en el nombre de Jesús, por los trabajadores en la educación, Padre Santo, que seas tú el que esté dando sabiduría, discernimiento, los conocimientos, Padre Santo, dando carácter, paz, Señor, paciencia, Señor, para tratar, oh Dios, con niños, con adultos, con adolescentes, Padre Santo.
En el nombre de Jesús te pedimos por los jóvenes, Señor, que seas tú el que esté librando, Señor, de las adicciones, Padre Santo, de los malos caminos, Señor. En el nombre de Jesús coloca, Señor, las ganas de trabajar, de estudiar, Padre Santo, de tener buenas relaciones, Padre Santo. En el nombre de Jesucristo de Nazaret y sobre todo por las criaturas, Señor, por los niños, las niñas, Padre Santo, acampa tus ángeles, Señor, alrededor de cada uno de ellos para guardar, para proteger, para librar del mal, Padre Santo. Líbralos de enfermedades, líbralos de las violencias, Padre Santo, de los secuestros, Padre Santo, de los accidentes, Padre. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, te agradecemos, Padre Santo, te bendecimos, oh Dios. Como siempre te pedimos por nuestra nación Argentina, oh Dios, que seas tú, oh Dios, el que esté bendiciendo esta nación, esta tierra, Padre Santo, este lugar que es tan próspero, Señor, tan rico, Señor, en minerales, en alimentos, Señor, hasta en capacidad, Señor, de las personas, Padre Santo, te pedimos que seas tú, oh Dios, el que esté prosperando esta nación, Señor. Que no tenga nada que ver, Señor, ni con política, ni con economías, Padre Santo, que sea realmente tu mano, Dios, obrando, Señor, sobre esta tierra, Padre Santo, en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Te alabamos, Padre, te bendecimos, te glorificamos, oh Dios, entregamos todo en tus manos, Señor, como siempre, Señor, que sea todo para la honra y gloria de tu santo nombre, en el nombre de Jesús, amén, y gracias a Dios. Amén. Amén, gracias a Dios. Bueno, amén, hermanos, hermanas, en el nombre de Jesús. Nos estaremos viendo el día de mañana, si Dios quiere, también con un lindo mensaje. Vamos a seguir orando unos por otros. Los que quieran pasarnos sus pedidos de oración o comunicarse con nosotros por algún tema, pueden hacerlo. Así que estamos siempre disponibles. Así que si no queda más nada para agregar. No, los esperamos mañana a las 19 horas, como siempre, los días sábados, que tenemos también vivo por Facebook, trayendo una palabra de fe, una palabra de esperanza, compartiendo las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo. Y bueno, los esperamos mañana entonces. Muchas bendiciones para todos. Amén.